y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice el Evangelio: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Consumado es. Esa es la palabra que quiero predicar en esta mañana. La última palabra que dijo Jesús en la cruz: consumado es, que en griego significa tetelestai. Tetelestai. Fue la palabra que Jesús, nuestro Señor, expresó momentos antes de entregar su Espíritu. Este término es un término del lenguaje griego que se remonta a épocas antiguas y tiene una riqueza y tiene una profundidad, tan solamente esta palabra, que voy a compartirlo contigo. Según los registros históricos, en los campos de batalla, cuando se culminaba una guerra, alguien del bando vencedor se subía a lo alto de una montaña y gritaba a viva voz: tetelestai, tetelestai, que significa todo está finalizado, ha sido acabado. ¿Cuántos creen que Jesucristo, al decir tetelestai, consumado es, en la cruz venció? ¿Cuántos creen que Jesús pudo decir en ese momento: todo está finalizado, todo ha sido acabado, completo, sin fallo, sin carencia alguna? La palabra tetelestai también era usada por un sirviente que cuando volvía a la presencia de su amo, después de haber realizado o terminado una tarea, decía: tetelestai, el trabajo que me diste está terminado. Jesucristo pudo decir: misión cumplida. Aleluya. Y la obra de Jesucristo en la cruz, por ti y por mí, es perfecta. Aleluya. Si los sacerdotes y el pueblo, la nación de Israel, tenían que ofrecer sacrificios sin defecto, sin tacha alguna, y aún así no podían, eso era un tipo y una sombra de lo que Cristo iba a hacer, no podían ser libres del pecado. Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí pudo decir: terminado es. La palabra tetelestai también era un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser pagada la deuda en su totalidad. No una deuda a plazos, no. El Antiguo Testamento y esos sacrificios de toros, de machos cabríos, de corderos, de palominos, de cereales, sí parecía un pago a plazo, ¿verdad? Era como que el banco te dice: bueno, estoy viendo que te cuesta pagar, y vamos a ir haciendo como una rehipoteca, vamos a unir todas tus deudas y vas pagando a plazo. Gloria al Señor. El Señor viene, no paga a plazo, Él lo paga todo de una sola vez. Y en este día, hablaba ayer con una ex monja y me escribía y me decía: feliz domingo de resurrección, ¿verdad? Pero ¿cuántos podemos celebrar eso de una forma real? ¿Cuántos estamos conociendo a un Cristo vivo? ¿Cuántos tienen en su vida, en su corazón, a aquel que dijo y dice hoy: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? ¿No dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida? Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo de Dios?
en tu vida y en tu corazón? Cuando se realizaba el pago final, se podía decir en una deuda, tetelestai, puesto que esto afirmaba que la deuda ha sido cancelada. El acta de los decretos que nos era contraria, dice la palabra del Señor que Jesucristo la ha quitado de en media, ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a ese nuestro Señor y Salvador es el que queremos hoy levantar y dar gloria, honra y alabanza. Y si el ambiente de esta semana ha sido opresivo, y si esta nación ha llamado a los demonios, si han estado esta nación pecando con quizás el pecado que más aborrece a Dios, que es la idolatría, aquí está hoy su iglesia levantando el nombre de Jesucristo y dando gracias, Señor, que si tú has resucitado, si tú has muerto y has resucitado, nosotros morimos contigo y resucitaremos con Él. ¿Sabe? Esta palabra tetelestai tiene una fuerza, una intensidad y un poder impresionante. De hecho, fíjate, se han encontrado recibos en la antigüedad de impuestos antiguos con la palabra tetelestai, sellado, tetelestai. Y el Señor viene a nuestras vidas, una vida de pecado, y como dice su palabra, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que tú y yo fuésemos buenos, Él no esperó a que tú y yo cumpliésemos ciertos requisitos, ciertas, ¿verdad?, doctrinas, ni dogmas de iglesia. Él vino a salvar, como dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora tú y yo podríamos decir al apóstol Pablo, no, tú no eres el primero, soy yo. ¿Alguien podría decir eso? Cuando el publicano no se ve ni digno, cuando estaba ese fariseo orando consigo mismo y diciendo, gracias Señor que no soy como este y tal y tal y tal, ese publicano, en contraste con el fariseo, no se atrevía ni a levantar su mirada al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí. No decía que soy un pecador. Originalmente dice el pecador por excelencia. En ese momento él se veía como si no hubiera otro pecador por el que Cristo muriera. Y si tú y yo podemos llegar a esa convicción que cuando peco contra Dios, nos tomaríamos más serio nuestra forma de vivir. ¿Cuánto dicen amén? El término tetelestai también hace referencia al momento de selección de un cordero para el sacrificio en el templo. Era un hecho muy importante para el pueblo hebreo, donde se buscaba un animal en el rebaño y cuando se hallaba ese cordero ideal, entonces se podía decir tetelestai. El Evangelio dice aquí que Jesús clamó, consumado es, y dice que habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Y sabe, eso es muy cierto. No hay verdad más absoluta que esa, que Jesucristo entregó el Espíritu, porque a Él nadie le quita la vida, Él la pone. Él entregó. A Él no le quitaron, Él la puso. Gloria a Dios. Pero Él tiene el poder para ponerla y volverla a tomar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, el trabajo de redención había sido completado. De aquí en adelante nadie puede mejorar la obra de redención de Cristo. Nadie puede quitarle ni añadirle nada. Pensar que mis buenas obras, piensa en esto, pensar que mis buenas obras, escucha bien, que no son tan buenas, porque a veces pensamos, yo estoy haciendo una buena obra, y la palabra de Dios nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su santidad. Pensar que mis buenas obras
pueden contribuir a la perfecta obra de redención llevada a Cristo, llevada a cabo por Cristo durante su vida, muerte y resurrección, escucha bien, es no solamente una herejía, es una blasfemia. Pensar que mis buenas obras pueden contribuir a mi propia salvación es una herencia de la Iglesia de Roma. Y he leído algo sobre esto que ellos le hablan acerca de algo como el tesoro de los méritos. Y de ese tesoro de los méritos en las misas que se hacen y de las vidas de los santos y de las buenas obras y de ese tesoro de los méritos se va echando mano de ahí, ¿verdad? En cada misa para poder coger de ahí munición para sacar a alguien del purgatorio. Y nosotros queremos proclamar y dejar claro que si somos salvos y somos justificados, solamente son por los méritos de Jesucristo. Y eso arrambla, ¿verdad? Arrasa con todo ego, con todo orgullo humano. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, preguntó este hombre en la palabra de Dios. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. Ahora mismo siento que es proféticamente para alguien esto. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. No tengo que hacer grandes cosas, no tengo que demostrar que he cambiado, que soy un grandísimo y buen cristiano. En los demás evangelios, ¿sabes?, dicen que Jesús clamó a gran voz. Pero no dicen qué dijo. Pero aquí Juan sí lo dice. Consumado es. Por mucho que yo trate de reinterpretarlo o de repetirlo, ¿verdad?, o de ilustrarlo, es imposible. Solo tú y yo podemos decir, Señor, por tu Espíritu Santo, hazme ver esa imagen. ¿Cómo sería el gran clamor en el que Cristo dijo en la cruz, consumado es? Vamos a leer en Mateo 27, versículo 50. Y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí vemos el resultado de esto, porque lo que Cristo hace tiene un resultado y una consecuencia. ¿Y qué dice? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Un escritor cristiano dijo de forma poética que cuando Jesucristo dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, cuando Jesucristo hizo qué poder, que el velo del templo se rasgó. Un suspiro, una entrega, un gesto de Jesús, cuando entrega el Espíritu, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y ese velo representaba la separación, la traba, la distancia, el obstáculo entre el lugar santo y el lugar santísimo,
entre lo que el hombre en su religión trata de hacer bien y cumplir, pero al lugar santísimo solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para pedir perdón por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora Jesús rompe el velo. Aleluya. Y entra en el mismo cielo para darnos a ti un acceso libre, para que, como dice la palabra, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso solo puede hacerlo Jesús. Cuando Job estaba en su prueba terrible, él decía, ¿quién me diera? Lo dice aquí en Job 33:23, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber. Ahora se cumple en Jesucristo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el puente de oro, gloria al Señor. Es el único que ha podido coger la mano de Dios y la mano del hombre y unirla. ¿Damos gloria a Jesucristo? Si estás triste por algo, si estás pasando un mal momento, si hay algo que te preocupa, si hay algo que no te cuadra, si hay algo que no entiendes, si hay algo que te desquicia, si hay algo que te intranquiliza, déjame decirte esta noticia en este día. Jesucristo murió y resucitó. Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. Consumado es. Tetelestai. Gloria al Señor. Vamos a ver de forma breve, cuando Jesús dice consumado es, ¿qué cosas fueron consumadas, terminadas? En primer lugar, todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a su muerte fueron consumadas. Tú sabes que hay más de 300 profecías mesiánicas y todas se han cumplido. La última palabra que Jesús dijo fue consumado es. En el Salmo 22, versículo 1, dice proféticamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo hemos visto cumplido en el Nuevo Testamento? ¿Lo hemos visto en Jesucristo cumplido, Elí, Elí, lama sabactani? En el Salmo 22, 16 dice también, horadaron mis manos y mis pies. ¿Ha ocurrido perfectamente y cumplido y consumado en Jesucristo? Vamos a leer en Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Señor, cargó en él el pecado de todos nosotros. Número 2, también fue consumado que todos los tipos y sombras, símbolos, anuncios del Antiguo Testamento fueron en Cristo consumados y explicados. Podemos ver a Abraham, si tú y yo miramos a Abraham, podemos ver a Abraham venir y mirar maravillado, mientras Dios revela a Cristo en la persona de Isaac en el monte Moriah. Jesucristo
dijo, consumado es. El Padre entrega a su Hijo, Jesucristo, para que tú y yo seamos salvados y justificados. Podemos mirar a Aarón y a los sacerdotes, a los levitas, cada mañana, cada tarde, ofreciendo un cordero como sacrificio y decir, Señor, ¿cuándo acabará este sacrificio? ¿Cuándo será consumado? ¿Llegará a serlo alguna vez? Y luego, oye, querido hermano, en esta mañana a Cristo clamar en la cruz, consumado es. En tercer lugar, también toda obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo crucificado. En Gálatas 3, versículo 24 dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para que el hombre fuera salvo, era necesario que la ley se obedeciera perfectamente, porque nadie en esta tierra verá jamás a Dios, a menos que sea perfecto en justicia. Pero Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, en el lugar de aquellos que confían en Él. Y se cumple la palabra de Dios, a aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Querido hermano y amigo, Jesucristo no solo llevó algunas sensaciones o algunos pecados, Él se hizo pecado. Y no solo toma esperanza en esto, para que tú y yo seamos justificados, sino para que seamos justicia de Dios en Él. Nada revela tan completamente la obediencia perfecta de Cristo a la ley como su sumisión a Dios por su muerte en la cruz. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo perfeccionó la obediencia a la ley de Dios al ir a la cruz. Él pagó la deuda de la ley en nuestro lugar sobre la cruz. Cristo, por su justicia perfecta, compró nuestra redención en aquella cruz. Cuando vienes a Cristo, eres limpiado del pecado y vestido en su justicia. Eres liberado de la maldición de la ley por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. En cuarto lugar, también vemos la victoria de Cristo sobre Satanás, cómo fue consumada en la cruz. La palabra de Dios dice que despojó a todo principado y potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos creen eso? Cuando Cristo dijo consumado es, le dijo al diablo y a sus huestes demoníacas, deja libre a mi pueblo. Ya lo has tenido por esclavo suficientemente. Y aquí me recuerda esa imagen de Moisés, ¿verdad? Con el faraón. Deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Pero Moisés no consiguió. Dios lo usó para liberar a su pueblo de Egipto, pero no consiguió liberar a su pueblo de su pecado, de su corazón. Cristo sí. Cristo sí. Por eso cuando dice en Hebreos que Moisés es fiel y se conduce fiel en toda la casa de Dios, dice aquí hay uno mayor que Moisés, porque mayor es el, ¿verdad?, el que hizo la casa, el que la hizo, que el que se conduce bien. En las sinagogas de Nazaret Jesús dijo
En Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuánto tiempo llevas cautivo de algo, oprimido por algo? Tú y yo fallamos, la iglesia falla, los métodos fallan, el esfuerzo personal falla, el consejo humano falla, el abrazo de amistad falla, el empujón humano falla, pero Jesucristo no falla. Y si Él dice que viene a libertar, y si Él viene a traer su vida en abundancia, cuando viene la vida en abundancia, la muerte tiene que salir corriendo. Y esto que estamos predicando y que su iglesia está diciendo amén, no es religión. Es una realidad que ni nosotros mismos todavía vivimos, pero queremos alcanzarla. Tenemos una teología ya, ¿verdad? Ya almacenada de años. Ahora muchas veces no está proporcionada, ¿verdad?, la teología que creemos con lo que luego es la vida real, la práctica. Lo que Cristo hará por ti, si vienes a Él y te pones a sus pies y crees en Él con todo tu corazón, Cristo tiene poder completo sobre Satanás y el pecado. Él los venció cuando Él murió en la cruz. Tetelestai, consumado es. Por eso el diablo, viendo todo esto, anticipadamente trató de tentarle y desviarle de su objetivo, usando incluso a alguien muy cercano, muy amorosamente, ¿verdad?, con mucho afecto. Pedro le dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús, con mucho amor, le dijo: apártate de mí, Satanás. Con mucho cariño y mucha suavidad le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero gloria a Dios, a Jesucristo nadie le pudo desviar de su objetivo. Él venía con una misión y cuando cumplió, dijo: tetelestai, misión cumplida. La obra que tú me has encomendado, la tarea que el Padre me ha dado, la he cumplido. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio, como Jesús veía que todo se estaba consumando, dijo: tengo sed. Cada detalle, cada profecía se cumple en Jesús. Y número 5, toda la justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo cuando Cristo murió en la cruz. Desde niño escuché en la iglesia que no fueron los clavos los que sujetaron a Jesús en la cruz, sino el amor por ti y por mí. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Su amor le tuvo que sujetar. Pero creo que algo mayor, y fue la obediencia a su Padre. Sabía que Dios es justo, y como la paga del pecado es la muerte, se tenía que cumplir justicia. Y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Y el mayor dolor, según todos los estudiosos, que Cristo pasó, fue cuando tuvo que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un Dios santo no podía tener relación con el pecado. Y Cristo se hizo en ese momento, en ese tiempo, pecado.
toda la justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo cuando Cristo murió en la cruz. El otro día estaba estudiando algo y llamó mi atención. Cuando se celebraba la Pascua, pues los padres, los cabezas de familia, venían con su cordero, con su sacrificio en esta fiesta de la Pascua. Tú sabes, la Pascua, cuando Dios en su última plaga en Egipto mata y ejecuta, ¿verdad?, un juicio sobre todo primogénito, incluso hasta de animales, y le dice a su pueblo que sacrificen un cordero, que tomen de la sangre y la pongan en los dinteles de las puertas para ser librados. Cuando el pueblo de Dios celebra esa Pascua, vienen sacrificando un cordero. Y pude ver algo que llamó mi atención, y es que en ese día, en esa Pascua, en esa fiesta, había por lo menos 100 sacerdotes que no daban abasto. Y en ese día se podían sacrificar, se estima, unos 2.500 corderos. Piensa en eso y piensa en el contraste que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dijo en un sitio donde en el horizonte se veía el paso de todos los que iban llevando sus corderos para el sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesucristo. El Cordero inmolado. El otro día vi una noticia que me espantó. Habréis visto seguramente en estos días cosas que os han espantado también. Pero en Filipinas, unos filipinos, no sé si alguien ha visto esa noticia, unos filipinos cada año se crucifican. Les dan latigazos, se sangran, creo que incluso llegan a clavarle clavos. Y le preguntaron a este filipino, que ya va la tercera vez crucificado, por tercer año consecutivo, y él decía que Dios lo libró hace años en una caída que tuvo de un tercer piso, y que él trata de agradar y de ofrecer un sacrificio que le agrade al Señor, y cuando hace eso, él piensa que al hacer eso que agrada a Dios, puede interceder, intervenir de alguna manera. Y le decían: ¿y ahora qué estás pidiendo por ser crucificado? Y él decía: la paz en Medio Oriente, agárrate tú, y por consuelo para Bélgica, de todo lo que están pasando. ¿A dónde podemos llegar? ¿A dónde puede llegar el hombre? ¿A qué extremo? Cuando Cristo clamó: consumado es, Él hizo la paz entre Dios y el hombre. Dios estaba en Cristo, dice la palabra de Dios, reconciliando consigo al mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Y a ti y a mí se nos ha dado el honor inmerecido de poder proclamar y publicar esta palabra de reconciliación. Tú y yo como iglesia somos ministros de la reconciliación. Ayer estaba, no sabía lo que me podía esperar, pero creía, en mi pueblo, creo que el Señor me está dando buena conexión con la concejala de Cultura, el alcalde, hablo con concejales, me dan las llaves de todas las instalaciones, lo que pido me lo dan. Muy bien, hice mis carteles, un taller, una mini conferencia, ¿verdad?, sobre lo que es la cruz, trasfondo histórico, el significado, símbolo del cristiano, y fui poniéndolo por los negocios, todo. Ayer nos fuimos, mi esposa y yo, con nuestras llaves, abrimos el centro audiovisual, ¿verdad?, de un centro, hay instalaciones muy buenas, la verdad, muy bien hechas. ¿Y sabes cuántas personas vinieron? Ninguna.
De hecho, un joven me dijo el día anterior, mañana iré, porque yo los sábados por la tarde no tengo nada que hacer. Por lo tanto, voy a ir. Y yo veía esto y decía, Señor, ¿cuánta hambre hay de ti? ¿Acaso no somos nosotros privilegiados de poder haber escuchado el llamado de Dios? ¿Acaso no dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos? ¿Acaso no dice la palabra de Dios, no es de todos el Evangelio? Así que si es mío y es tuyo, somos las personas más felices que pueda haber. Sí, con nuestras aflicciones, porque dice, muchas son las aflicciones del justo. Sí, como dice la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones, sí, es verdad, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él también. En Romanos 3, versículo 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo castigo posible por tu pecado se ha ido, ha sido pagado por completo por Cristo en la cruz. ¿Lo crees? Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, dijo, pobre pecador, ¿tendrás a Cristo o no? Y dice, dice uno, no estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto, pero no soy digno. ¿Tendrás a Cristo o no? Y dice uno, yo estoy dispuesto, pero no soy digno. ¿Sabes una cosa? El Señor no quiere ninguna dignidad nuestra. El único digno, podemos ver en Apocalipsis, el único digno. Y Juan dice, yo lloraba mucho porque no veía a nadie, ni de apóstoles, ni patriarcas, ni ángeles, nadie podía desatar los sellos. Pero me fue dicho, aquí está el león de la tribu de Judá. Él es digno, Él ha vencido y Él es digno de abrir, de revelar. El único digno es Jesucristo. Y Él es el único que me puede hacer digno, me puede dignificar. Mi dignidad no vale. ¿Alguien dice amén? Y en Apocalipsis 22, 17 termina diciendo, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, ¿tú quieres? ¿Alguien quiere? Tome del agua de la vida gratuitamente. Si Dios te ha dado la disponibilidad, porque hasta el estar dispuesto viene de Dios, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú has venido aquí hoy es porque Dios ha producido algo. Si Dios te ha dado la disponibilidad, tú puedes venir y creer en Cristo hoy. Aleluya. Tetelestai. Consumado es. Semana de idolatría, ¿verdad? De pecado, de adoración, de hordas de demonios. Pero damos gloria al Señor que podemos escuchar las palabras de Jesús hoy. Tetelestai. Consumado es. Aleluya. Qué tranquilidad. Que si yo vengo a Él, si me arrepiento de mis pecados, si entrego mi vida al Señor, si le recibo, lo creo y le recibo como Señor y Salvador de mi vida, gloria a Dios. Sé que no tengo que esperar a que algo más se complete o yo alcance algo. Me basta el tetelestai de Jesús. Consumado es. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y si tú no has escuchado todavía Tetelestai en tu vida, tú no ves en tu vida la obra de Cristo consumada, la justificación, la redención, la liberación en tu vida, hoy es el día. Hoy es el día. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Eterno Padre, te damos gracias por Jesucristo tu Hijo, por ese plan perfecto de salvación, que tú no nos dejaste abandonados ni huérfanos, sino que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como ofrenda viva. Gracias, Señor Jesús, que tú has cumplido y consumado el plan, que tú has podido decir Tetelestai, consumado es. No más sacrificios. El tuyo nos basta, Señor, y es más que suficiente, porque tú te ofreciste una sola vez por el pecado. Gracias, Señor. En esta mañana tu iglesia te quiere dar gloria, honra y alabanza. Y queremos ver en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, el poder vivificador. Señor, si con tu muerte y tu entrega y tu sacrificio hemos sido justificados, ¿cuánto más en tu vida, en tu resurrección? Somos salvos de la ira. Gracias, Señor. Queremos reconocer el sacrificio de Jesucristo, que si existe tu iglesia es por tu entrega, que si tenemos vida eterna es por tu entrega. Gracias por ese intercambio divino, que tú has tomado todos nuestros pecados, todas nuestras, Señor, vergüenzas, todos nuestros temores y todos nuestros dolores, y tú te hiciste maldición para que nosotros heredásemos bendición. Señor, queremos decirte, tu iglesia, en esta mañana, no somos dignos de ello. No hemos hecho nada para alcanzarlo. Pero, Señor, queremos tomarlo por la fe. Y ahora queremos vivir como hijos e hijas tuyos. Gracias que tú nos has salvado con un propósito. Porque somos llamados, escogidos y queremos ser fieles. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y queremos proclamar, Señor, tu evangelio poderoso. Sí, Señor. Adoramos a un Dios vivo, que no es Dios de muertos, sino de vivos. Gracias por la vida eterna. Gracias por habernos resucitado. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque muera, vivirá. Aleluya. Y el que cree en ti no morirá eternamente. Gracias te damos, Señor, por tu obra perfecta, poderosa y preciosa en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor.